la importancia de la cena del Señor. Usted lo ha visto tradicionalmente en todas partes, que la gente está masticando chicle y está comiendo la galleta y está tomándose el jugo y no saben lo que está pasando ni de qué se trata la Santa Cena. Hay relatos que cuando celebraban la Pascua venían los escuadrones de Israel. El pueblo venía con sus hijos, traían sus ofrendas, sus ovejas. Y en ese camino, al transitar a ese lugar donde iban a celebrar, el mismo camino compartían con los animales, con las ovejas, con los bueyes, con los machos cabríos. Y en ese afán de caminarse, ensuciaban los pies, ensuciaban las manos y iban pues hediondos a corral, al lugar donde iban a adorar. Pero al llegar al lugar donde iban a adorar, lo primero que había en la entrada al altar era el recipiente del lavatorio. Y la gente iba desesperada. ¿Usted sabe lo que es andar sucio? ¿Alguien ha andado sucio alguna vez? No, y creo que ustedes no, que caminan en el aire. Pero cuando alguien anda sucio, yo tengo Carol era así. Y creo que sus hijas no se pueden llenar un poquito porque ellas andan así de que no se pueden tocar y sienten que se mueren con el sucio. La gente venía con esa sed al lugar y lo primero que hallaban era ese altar de lavatorio. Y su ansiedad era llegar para lavarse las manos, lavarse los pies y así quitarse la impureza del camino. Yo no sé cuántos en el transitar de ese camino ensuciaron los pies, ensuciaron las manos, ensuciaron la mente y cayeron a lo más profundo. Pero hay un altar esperando para que tú entres a lavarte tus impurezas, para que vuelvas a estar apto para adorar. Y cuando adoras y entregas el sacrificio a Dios, esto sube como olor fragante a la presencia de Dios. Y como respuesta, la presencia de Dios viene sobre ti y te llena. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Comienzas a sentir la presencia de Dios. Es que la impureza no te deja sentir a Dios. Es que cuando has caminado y has ensuciado tus pies y has quebrantado el mandamiento y el pacto, entonces tu alma no te da libertad de adorar. Pero para eso está el lavatorio. Y en este momento que vamos a hablar de la cena del Señor, es algo igual. Los discípulos llegaron con todas sus imperfecciones y entraron al ministerio con el Señor. Ninguno de ellos estaba apto para entrar al ministerio. Pero como Dios no ve lo que el hombre ve por encima, Dios ve más allá. Y hay un lugar donde Dios te va a encontrar, y es el piso. Cuando te tiras al suelo, no hay diablo que te mire, porque estás en la parte más baja. Y si hay algo que Dios está viendo, son aquellos que se rebajan de tamaño y se rinden con todas sus imperfecciones, reconociendo que no son aptos, pero que vienen al propiciatorio, y la sangre de Cristo su Hijo los limpia de todo pecado, los declara justos, santos, justificados, perfectos delante de Dios por medio de la sangre. Y entonces te conviertes en el recipiente del Espíritu Santo de Dios. Oh, santo. En primer lugar, quiero hablar de la entrega de un amor sin reservas. Jesús está sentado con sus discípulos en la mesa. ¿Sabe quiénes están ahí? Usted me va a ver sus discípulos, sí, pero habían dos especiales. Uno de ellos era Judas.
Si alguien invitara a unas personas a comer y se diera cuenta que alguien de ellos lo va a traicionar, ¿usted le daría comida? Racumín, dice el hermano, que le daría. Pero Jesús sabe quién es Judas. Y Jesús sabe que Judas está cumpliendo un papel que está profetizado. Otro tome tu lugar y sea hecha desierta tu habitación. En el libro de los Salmos está profetizado que hay uno que va a entregar a Jesús. Y Jesús no está preocupado porque lo va a entregar. Él está preocupado por redimir a la humanidad por medio de este acto. Entonces comienza aquí en Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Judas era un apóstol. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Piense por un momento. Si usted va a ser condenado, si usted va a ser matado de la forma en que murió Cristo y se llega la hora, ¿usted estaría deseando que se llegue la hora? Usted lo que está deseando es que venga un avión y se lo lleve para otro lugar, esfumarse, hacerse neblina y desaparecer inmediatamente. Pero Jesús sabe, dice: para esto he venido yo, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hay algo, hermana Blanca, que está reservado para la iglesia. Y una vez más la cena del Señor se llevará a cabo en el reino de Dios y le veremos tal como Él es. No nos contarán cuentos, sino que lo veremos en todo su esplendor y su gloria, y la iglesia estará allí. A veces creen que venir a la iglesia es una tradición, que mi abuelita vino, mi abuelo vino, mi tatarabuelo vino, entonces yo también voy. No, Señor, es redención. Tú estás apartado, tú estás redimido, tú estás comprado, tú estás escogido para estar en un lugar de honor en el tiempo en que Cristo aparezca nuevamente. Y tomó el pan y dio gracias y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Estaba llevándose el evento antes de su muerte, y Él estaba diciendo: aquí está mi cuerpo y aquí está mi sangre, que es el único pago por el pecado, porque no se puede ir por méritos propios ni por obras, sino por la sangre de Cristo. La Biblia dice que fuimos comprados no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, dice la palabra. Y en segundo lugar, Jesús hace una entrega de servicio sin reservas. Nosotros tenemos reservas para servir. Primero escogemos a las personas a ver si nos cae bien, si es de nuestro agrado, si tenemos compatibilidad, afinidad. Si no, lo descartamos. Pero Jesús hace un servicio sin reservas y va más allá. En el mundo, los hombres que tienen algún conocimiento, alguna posición de respeto o de dinero, son aplaudidos cuando entran a los estadios. Cuando entran en las convenciones, esa gente no para de aplaudir. Yo le aseguro que si Messi entrara por esa puerta, me dejarían solo.
e irían corriendo a pedirle un autógrafo, pero Él no murió por ustedes, ni morirá, ni le dará un peso, pero Cristo lo dio todo. Cristo lo entregó sin reserva, porque Él sí te ama de verdad, a pesar de tus imperfecciones y que hayas enlodado tus pies en el camino. Él lo entregó todo por nosotros. San Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con Él en el mundo, los amó hasta el fin. Después de cenar, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío, en un recipiente, si no entiende, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se rebajó. Dice la Biblia: haya pues en vosotros, Colosenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo. No estimó el ser el Maestro, el Salvador, el Dios eterno hecho carne, sino que se fue hasta abajo, y tomando forma de siervo, se arrodilló y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y al lavarle los pies, tuvo que quitarle los zapatos, si es que usaban las sandalias o los calcetines, porque dentro de esos zapatos hay imperfecciones que se esconden. Aló. La gente de poca estatura anda zapatos altos, anda escondiendo su medida de altura. Y si se tratara de lavar los pies hoy, me dirían: denme una semana, porque voy a hacerme un pedicure para que me corten esa uña, porque le da pena exponer lo que tiene por dentro. Sin embargo, Dios ya lo sabe. Pero para los discípulos les quitó todo y les dijo: delante de mí todas las cosas están abiertas, y voy a lavarle los pies para que haya un nuevo andar en ustedes. Ya no caminarán como antes, sino que sus pasos irán de acuerdo a mi palabra, y entonces mi Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y serán recipientes que cargan mi gloria, y el arca del pacto irá en sus hombros, y por donde vayan dejarán huellas y olor a mi presencia. Ese servicio sin reservas lo hizo Dios para gente como nosotros. Y la iglesia viene como a convertirse en un hospital. Acabamos de orar abajo y hacer una liberación ahí abajo con estos hermanos, con Jackie, con Elvi, donde los hospitales no hayan la enfermedad, donde los diagnósticos médicos no le encuentran nada. Ultrasonidos, ayúdeme, resonancias magnéticas, rayos X, y no sale nada. Pero Dios ya sabe lo que andas y qué es lo que produce tu problema, tu enfermedad, tu desgracia, tu miseria. Él ya sabe. Pero cuando te quitas los zapatos y descubres lo que andas y lo que eres, entonces dice Dios: este está dispuesto a caminar conmigo. No me queda otra que darlo todo sin reservas por él. Así que si yo me rebajé, la iglesia también tiene que tocar el piso de alguna manera. Linda decía algo la vez pasada.
Pero sí hablaba de poner la boca en el piso y los oídos en el cielo. Porque a veces hablamos demasiado. A veces criticamos tanto. Y muchos han criticado el acto de la Santa Cena. Pero sabe una cosa, que Dios dijo: esto tienen que hacerlo en memoria de mí. Todas las veces que lo hagan, ustedes estarán pensando en mi sacrificio. Porque Él, cuando estaba en este momento de la mesa comiendo con ellos, cantaron un canto y se fue al Getsemaní. Y ahí estaba Judas ya con las 30 piezas de plata en la mano para entregarlo. Pero Jesús dijo: Padre, haz que pase de mí esta copa. Lo mejor que yo quisiera es no sufrir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque si no, ninguno de los que están aquí tendrían perdón de pecados. Tú no puedes pagar por tu pecado un solo lempira, ni tampoco millones, ni euros, ni dólares, ni oro, ni plata. Pero si hay algo que Dios ve en el humano, es la sangre de Cristo. Cuando Él ve la mancha de la sangre de Cristo, entonces Dios te declara justo delante de Dios. Dice la palabra, Colosenses 2, 12 y 13, que aún nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, sacando un grito de victoria. 3 días después de su muerte, la tierra tembló. Alabado sea Dios. Hubo tinieblas sobre la tierra, y el Hijo de Dios, que murió por ti y por mí, fue levantado en gloria. Hay algo que celebrar esta mañana. Hay algo que celebrar esta mañana. La cena del Señor es una experiencia que estremece, o por lo menos debería de estremecer el alma. El profundo significado que representa. Usted está sentado ahí tranquilo. Quiero que me haga un favor. Levanten la mano los que no han pecado, por favor. Ahí téngala en alto. Ya puede bajarla. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar, Él tomó tu veredicto, tu sentencia. Dijo: pásenmela a mí para que ellos sean libres y caminen en libertad. Santo es Dios. Celebrar la cena del Señor es profundamente significativo. Se realizó por primera vez cuando Jesús celebró la Pascua, la fiesta de la Pascua, con sus discípulos en la cena, que también era una comunión que conmemora la muerte de nuestro Señor y su victoria sobre la muerte en la resurrección, así como su venida a la tierra nuevamente al final de los tiempos. Entre las fiestas anuales ordenadas por Dios a la nación judía, la Pascua era la más importante. Esta fiesta fue una época de recordar la liberación de los judíos en una esclavitud en Egipto, provocada por una terrible plaga enviada por Dios. 400 años llevaba el pueblo de Egipto de comer solo lo que el faraón quería. No podían probar lo que quisieran, sino así como alimentan los animales, ¿verdad? Ya no hay que darles el rastrojo, el desperdicio, hay que dárselos. Y estuvo 400 años la nación. Pero un día dice que Dios vio y oyó el clamor de su pueblo. Y Él se propuso enviar un libertador. Y fue Moisés a Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo, porque si no lo haces, una plaga vendrá.
Faraón dijo: mañana lo voy a hacer. Vinieron la plaga de ranas, de piojos, de sapos, de esto y de lo otro, y Faraón no quería. Hay gente que así le pasa. Se escapa de morir una vez y se levanta y ahí sigue endureciendo el corazón hasta la próxima plaga. Pasó las 6, las 7, las 8, las 9, pero a la número 10 venía el ángel de la muerte para destruir cada primogénito, o sea, cada primer hijo de cada familia. Iba a ser muerto por el ángel de la muerte. Y Dios le dijo a Moisés: sacrifica un cordero sin defecto, el mejor escogido, porque Dios es primero. Y luego tomarás la sangre y la pondrás en los dinteles de tu puerta y pintarás el dintel de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pase, mirará la sangre y se hará a un lado, pero entrará en los lugares donde la sangre no ha tocado todavía. Y ese cordero es Jesucristo, que murió para lavarte con tu sangre. Y cuando venga la condenación eterna, Dios pueda ver la sangre aplicada en tu alma, y entonces Dios pueda decir: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros. Santo es Dios. Así que Dios mató a los primogénitos de los egipcios, y los primogénitos de los judíos fueron salvos por mano de Moisés y por la sangre del cordero. La celebración de la Pascua que Jesús conmemoró con sus discípulos se conoce como la última cena o los panes sin levadura. Y también el vino son partes esenciales de lo que sucede en la cena del Señor. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Este momento es de recordar el sacrificio de Cristo. Algunos de ustedes andan bien lejos, a ver si les juega la diaria. No están aquí porque tradicionalmente lo han hecho en la iglesia católica y han creído esa transustanciación, que creen que cuando comen el pan y beben la copa, automáticamente, literalmente, el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes y están masticando y bebiendo la sangre de Cristo. Y eso no es así. Eso no es verdad. Esto es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo que hay que celebrar la iglesia, porque sin la muerte de Cristo no hay remisión de pecados, señores. Ahora piensa en Jesús. 30 años sin darse a conocer, esperando guardar la ley y llegar a la edad que solo los rabinos podían entrar a esa edad y ser parte de la ley. Cumplir la ley tenía que empezar a los 30 años. Pues la Biblia dice: no un neófito, no sea que envanecido caiga en lazo del diablo y en condenación. Los neófitos son aquellos que siempre se creen más grandes, todos lo saben, ignoran a los demás, evaden a los demás. Ignorancia, peligros, y eso hay que cuidarlo. Y Jesús llegó a los 30 años y comenzó su ministerio, y en 3 años revolucionó el mundo entero por cientos de años. Dicen que los incas hicieron un camino, Alfredo creo que usted ha leído esa historia, y que llegaron a varias naciones y que hoy están las huellas de lo que lograron conquistar, cargando piedras en la espalda para hacer los caminos por senderos escabrosos, y que todavía están los vestigios, las huellas de ese camino. Pero pasaron años para lograr entrar a unas cuantas ciudades.
Pero Cristo en solo 3 años llegó al corazón del mundo entero y hoy es adorado en cientos de miles de lugares, de iglesias, de cristianos reverentes que entienden la muerte y la resurrección de Cristo, que son parte del cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios, que no son solo simples espectadores, sino parte del cuerpo de Cristo, porque nosotros, siendo muchos, somos uno en Cristo, dice la palabra. En tercer lugar, la muerte de Cristo para recordar toda la vida. Cada vez que cometas un error, acuérdate de que hay alguien que murió por ti. Y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecados, y que Él intercede por nosotros con gemido indecible, dice la palabra. Alabado sea Dios. Si tú pones al brujo a que interceda por ti, estás en la desgracia, estás prácticamente en el infierno, porque ellos no pueden hacer nada. Pero Jesucristo lo hizo todo de una vez para siempre en la cruz del Calvario. Él pagó tu condena, Él limpió tu pecado. Si tú lo recibes, si tú lo quieres. Esta es una muerte para recordar. Los 4 escritores del Evangelio también nos dan los detalles de ese importante evento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y después de que terminaron de comer, Jesús y sus discípulos cantaron un himno y se dirigieron al jardín de Getsemaní, donde su discípulo desleal, Judas, porque es necesario que hayan Judas aún en las iglesias, para que te entreguen y te lleven a la muerte y puedas resucitar. Judas estaba esperando para traicionar a Jesús por mano de sus enemigos. Y el día siguiente Jesús se sometió a las pruebas y sufrimientos, después de lo cual fue crucificado. Y oportunamente, de acuerdo con la tradición, Jesús partió el pan antes de dárselo a sus discípulos. Y esta fragmentación del pan presagió la fragilidad de su cuerpo debido a la flagelación y cruel crucifixión en la cruz del Calvario. Y en ese momento de la mesa, mientras Jesús lavaba los pies de sus discípulos, su poder sobrenatural se impartió en 5 mesas ministeriales. Dice la palabra que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar la iglesia para la obra de su ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la capacidad, a la medida de un varón perfecto, semejante al de Cristo, por medio de su sangre preciosa, dice la palabra. Y esto estaba profetizado en el Salmo 22. Y mire lo que aquí dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, dice Jesús, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y cantábamos aquella canción: al que debo yo servir, vino a servirme.
Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero, se entregó. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó. Y no hubo un lugar de tal realeza que pudiera su cabeza reclinar. Eso fue lo que pasó con Jesús. Es un mensaje cantado para que ahora todos nosotros vemos una cara así de medio sobados, hermanos. Así como de prepotentes, hermanos. Y somos miserables. A nosotros nos sopla un aire y nos deshacemos. Nos pica un zancudo y dejamos de ser. Amén. Le temblamos a la Ómicron, pero no al pecado ni al infierno. Algo que ya fue pagado. Solo está de tomarlo y decirle: sí, Señor, yo lo tomo, yo lo agarro. Este es mi camino, este es mi sendero, esta es mi cruz. Alabado sea Dios. Él tomó tu cruz, Él tomó tus cargas. Y Jesús subió camino al Calvario. Y aquí es donde se me corta mi voz. Un ser tan santo como Él, venir a tomar un lugar por gente como yo, por gente como usted, que se duerme en las reuniones y viene si no tiene nada que hacer. Si hoy tengo libre, voy a ir. Oh Señor, tengo que bañar el perro y no puedo ir. Esa es la mente de muchos cristianos que dicen que van para el cielo.